con Dios. Cuando Adonisedec, el rey de Jerusalén, supo que Josué había tomado la ciudad de Ai y que la había dejado en ruinas como lo había hecho con Jericó y con su rey lo mismo que con Ai, y que los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con los israelitas y que vivían entre ellos, se llenó de temor. Y es que Gabaón era una ciudad real, mucho más grande que Ai, y sus hombres eran muy fuertes. Por eso el rey Adonisedec envió mensajes a Joán, Pirán, Jafía y Debir, que eran los reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, en ese orden, en los que les decía: Y el mensaje era: vengan en mi ayuda, vamos a combatir a Gabaón, porque ha hecho una alianza de paz con Josué y con el pueblo de Israel. Entonces los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, que eran los 5 reyes de los amorreos, se aliaron y con todos sus ejércitos fueron y acamparon cerca de Gabaón para pelear contra ella. Por su parte, los habitantes de Gabaón enviaron mensajeros al campamento de Josué en Gilgal para decirle: no nos niegues tu ayuda, pues somos tus siervos. Ven pronto a defendernos, pues todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han aliado contra nosotros. Josué salió entonces de Gilgal con su ejército de guerreros y con sus hombres más aguerridos. Y el Señor le dijo a Josué: no les tengas miedo, que yo te los he entregado. Ninguno de ellos podrá vencerte. Josué avanzó toda esa noche desde Gilgal y les cayó por sorpresa. Cuando los reyes vieron al pueblo de Israel, el Señor hizo que ellos se llenaran de gran aflicción. Así el Señor los hirió de muerte en Gabaón y los persiguió por el camino que lleva a Bet-Jorón y hasta Aseca y Maceda. Mientras estos reyes huían de los israelitas, el Señor hizo que en la bajada de Bet-Jorón y hasta Aseca cayeran granizos tan grandes como piedras, y muchos murieron. Fueron más los que murieron por causa del granizo que los hijos de Israel mataron a filo de espada. El día en que los amorreos fueron vencidos, Josué le habló al Señor en presencia de los israelitas y dijo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol y la luna se detuvieron, y el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿Acaso esto no está escrito en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y durante casi un día entero no se apresuró a ocultarse. Wow, impresionante relato. Tenemos acá un capítulo del cual se podría hacer una película, ¿verdad? Ustedes, qué impresionante. Aquí está resumido, pero vemos cómo los gabaonitas, ¿recuerdan ustedes? Los gabaonitas se disfrazaron de pordioseros y engañaron a Josué. Y ahora tenían una alianza con Josué. Cuando los pueblos vecinos se dan cuenta que estos gabaonitas habían hecho esta alianza, deciden declararle la guerra. ¿Y qué hacen los gabaonitas? Le piden ayuda a Josué. Cualquiera de nosotros podría decir: bueno, Josué no estaba obligado a hacerlo, pero según mi lectura, Josué aprovechó eso para ir conquistando la tierra, porque su misión era ir conquistando la tierra, y Dios le da esta tremenda victoria a Josué en medio de esa situación donde se le estaba acabando el tiempo, y Dios hizo que el tiempo se alargara para que Josué pudiera terminar esa tarea de acabar con esos enemigos, ¿verdad? Y creo que es uno de los milagros más sorprendentes y uno de los milagros que narra la Escritura, que nos debe llenar de fe y decir: bueno, el Señor puede hacer cosas ridículas, Dios puede hacer cosas que mi mente no entiende, pero si yo pido con fe y es su voluntad, o digamos, si es su voluntad y yo pido con fe, entonces Dios puede hacer esos milagros, cosas extraordinarias. ¿Qué opinión les merece esta lectura? Que Josué, en este caminar con el Señor, puede recordar en cada una de sus batallas esas promesas que el Señor le hizo en Josué 1, 8 y 9. No temas, no desmaye, porque yo estaré contigo. Así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Entonces creo que recordar esas palabras de parte del Señor ahora en una circunstancia en donde Él está siendo generoso, como ya usted lo decía, de poder ayudar a los gabaonitas, aquellos que primeramente lo engañaron, pero luego los castigaron y finalmente hicieron esa alianza, pero ahora los van a ayudar. Que por cierto, se habla obviamente de Jerusalén, pero en este momento todavía no es Jerusalén la ciudad de David, porque no ha entrado todavía ese tiempo, por aquello que nuestra audiencia diga: ¿pero dónde está David?
todavía no aparece David, va a ser mucho más adelante. Pero ¿qué encontramos acá? Me gustaría señalar algunas cosas importantes. Por ejemplo, esta alianza, ¿verdad? Es importante muchas veces cómo nos relacionamos con los demás, cómo nuestras fuerzas y las fortalezas de otros nos pueden ayudar para servirle al Señor y poder estar dispuestos. Pero también cómo es que Josué va a acudir a esa ayuda y cómo es que Dios va a respaldar esa alianza que hace Josué y le vuelve a afirmar en el 10:8, ¿verdad? Ve porque yo voy a estar contigo, y finalmente el Señor va a mostrarse en esa ayuda que les va a dar, porque les va a decir, bueno, no temas, te voy a dar la victoria en el versículo 8. Y finalmente, ¿cómo es que Dios va a dar esa victoria? Va obrando de manera sobrenatural. ¿Por qué voy a hacer mención de esto? Porque, por ejemplo, da miedo al enemigo, les provoca temor. Pero además va y hace llover granizo. Pero también, porque a veces nos enfocamos en que solo el día se alargó, pero si se da cuenta, cada uno de esos elementos que están en el texto son parte de los milagros que Dios está haciendo. Totalmente. Porque eran 5 ejércitos de 5 reyes, todos luchando, hombres obviamente dispuestos a la batalla, y que les dé miedo. O sea, no es normal en un soldado, pero les da miedo, y el Señor entonces va obrando y finalmente le va a dar esta batalla a Josué. Entonces, ¿cómo Josué se mantiene creyendo? ¿Cómo Dios va respaldando cada una de las etapas en las que se encuentran? A mí me llama mucho la atención lo que decías, que esa promesa que le da al inicio se va revalidando conforme a cada guerra. Y yo no sé ustedes, pero cada guerra es distinta, cada día es distinto, cada año es distinto, y uno entra a veces con temor de decir, ojalá que no sea como el año pasado, ojalá que no sea como la guerra pasada donde casi no la cuento o aprendí muchas cosas. Y no sé ustedes, pero la primera vez que yo leí este pasaje, dije, wow, desbloquearon otro tipo de milagros. Este cuate tiene una fe impresionante, pero en el momento donde a él se le pide una diferente batalla, es una diferente fe, un nuevo nivel de fe. Es decir, estoy dispuesto ahora a tener ese nuevo nivel de fe. Vienen nuevos retos este año, nuevos enemigos, nuevas oportunidades, nuevos proyectos. Está dispuesto a incrementar ese nivel de fe, y es algo que a mí me reta cada vez que leo esto. Digo, Josué no había pasado en los últimos 10 capítulos algo parecido. En ese momento se le estaba acabando el tiempo y dice, oh, antes los mataba en tiempo récord. Antes terminaba todo antes de las 5 y ahora necesito más tiempo. ¿Cómo hago? Antes tenía un hijo, ahora tengo 2. ¿Cómo le hago? ¿Cómo manejo esto? Ahora tengo una empresa, ahora tengo varias. ¿Cómo manejo esto sin realmente sacrificar mi fe, sin sacrificar poner al Señor como centro y tener esa fe audaz de poner a Jesús en el centro en todo proceso? Eso a mí me retó mucho, realmente. Es que Dios hace cada vez las cosas diferentes, ¿verdad? Y yo siento que aquí Dios le da la victoria y viene un milagro, yo diría, a causa de una mala decisión de Josué, porque la mala decisión fue haber hecho pacto con los gabaonitas, y a raíz de eso le sale una guerra que él no tenía planificada. Pero aún en medio de eso, Dios lo ayuda. Yo, para cuando he tomado malas decisiones, a veces uno dice, qué pena ir con Dios a pedirle misericordia en vez de haberle pedido guía al inicio. Pero Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Y tú decías, tal vez Josué no tenía la obligación de ir. Yo pienso que sí, fíjate, porque él había hecho pacto con los gabaonitas y tenía que cumplir su palabra, aunque sea que era algo que no debía hacer originalmente. Dice en el texto, en el capítulo anterior, que cuando los ancianos protestaron, dijeron, ¿cómo es posible? Ahora no los vamos a poder atacar. Y dijeron, nosotros juramos delante del Señor que no los íbamos a tocar, por lo tanto, no podemos tocarlos. Entonces, yo creo que finalmente en esa obediencia de la lealtad, a pesar de una mala decisión, Dios le da la victoria. Y es lo que a veces nos toca hacer a nosotros. Uno ya tomó una mala decisión, pero uno tiene que mantenerse en los principios del Señor. Uno tiene que cumplir su palabra, uno tiene que... Y ahí vemos la gloria del Señor, a veces de una manera que uno no esperaba. Y yo creo también, Huguito, que Josué aprovechó la oportunidad. Claro. Les voy a decir por qué. Él tenía que ir conquistando la tierra. Así es. Y fíjense, no sé qué piensan ustedes que han leído también la historia de la conquista, que es bastante polémica, por qué conquistar, etcétera. Pero yo creo que la única ciudad que ellos atacaron sin que los atacara a ellos fue Jericó. Todas las demás, los reyes venían y los atacaban. Ellos decían, mira, vamos a pasar por tu territorio, los vamos a atacar. Y entonces ellos se defendían y al defender tomaban ese territorio. Y así fue toda la conquista.
Puede ser que me esté equivocando, pero yo recuerdo que un día, digamos, en cierta oportunidad leí todo el libro de Josué con esta lente y creo que ahí Josué aprovecha esto. Yo pensaría que no hubiera sido la obligación de ellos, porque el pacto que Josué hace con los gabaonitas era No atacarles. no atacarlos. Pero si otros lo iban a atacar, él pudo haber dicho, bueno, no es mi culpa. Y hasta me libro de ellos, ¿verdad? Sin embargo, creo que él aprovechó esto. ¿Por qué lo estoy haciendo notar? Porque hay batallas que de repente tú tienes que aprovechar. Por ejemplo, en el mundo espiritual, de repente te viene algo incómodo y como decía Huguito, a veces uno está, pero ¿en qué momento me viene este asunto? ¿Y qué si es una oportunidad que Dios te está dando para crecer en fe? ¿Y qué si es una oportunidad que Dios te está dando para ampliar tu territorio? ¿Qué si es una oportunidad que Dios te está dando para que descubras nuevos principios espirituales? Guerra espiritual, una oración a otro nivel. Y entonces muchas veces nosotros decimos, ¿para qué me voy a meter? Y tal vez es un vecino con una situación, es un hogar con una situación difícil y tú dices, mejor no me meto, o tal vez sí. Y dices, Señor, ayúdame a ser un instrumento para llevar esperanza. Y esta persona que quiere quitarse la vida, darle esperanza, orar por él y reprender todo espíritu de muerte o de destrucción de un hogar. ¿Qué tal si son oportunidades para que nosotros peleemos esa batalla espiritual y veamos cómo otros son librados y conquistamos ese territorio en el nombre de Jesús? Y eso es lo lindo de servir al Señor. Nosotros venimos a servir al Señor y la gente viene con problemas y uno quisiera decirle, como el profeta le dijo a aquella mujer, ¿Yo qué? ¿Y yo qué? ¿Qué tengo que ver contigo? Porque entonces, pero no, son batallas que Dios nos está permitiendo intervenir para que veamos su poder y veamos que Él todavía quiere salvar a muchas personas, ¿verdad? A mí me gustaría construir sobre eso. Creo que a nadie le gustan a mí no me gustan los problemas. Creo que a nadie le gustan los problemas, ¿verdad? Y a veces cuando uno dice, ¿quién quiere ver milagros? Y uno dice, si necesito un milagro, quiere decir que estoy en dificultades, tal vez no me dan tantas ganas, o así pienso yo, no sé, tal vez otros no, ¿verdad? Pero me he dado cuenta que Dios quiere que yo siga desarrollando. O sea, un niño tiene que crecer y desarrollarse. Y no podemos ser niños espirituales toda la vida, tenemos que crecer. Y las circunstancias de la vida nos ayudan a crecer. Entonces, me parece que esa es una excelente forma de ver no solo las dificultades, sino la vida, ¿verdad? Oportunidad para crecer. Yo quiero llegar a hacer todo aquello que Dios pensó de mí y no me quiero quedar a medias. Fíjate que tengo un amigo que me dice, y vos tragas de escuchar de problemas de la gente, vos, qué aburrido tu trabajo, estar viviendo problemas. Y por un momentito dije, sí, tienes razón, pero cuando uno es llamado al ministerio y uno sabe, hay gente que necesita esa ayuda, hay gente que necesita ese Josué que es Jesús y nosotros se los podemos presentar y obviamente es engorroso escuchar el problema y oír cómo la gente se mete en problemas. Ustedes, duele muchísimo cuando uno tiene corazón pastoral, cuando uno escucha que una pareja recién casados están pensando en separarse, cuando uno escucha que un niño tiene problemas complicados. Uno se le parte el corazón, pero es ahí donde nosotros podemos decir, Señor, ayúdame a pelear esta batalla. Estás trayendo esta batalla para que vea tu poder y es ahí donde tú puedes iniciar un grupo pequeño o puedes iniciar una mentoría con un jovencito o puedes hacer una cita con ese amigo que está por romper su hogar y decirle, hey, ¿qué estás pensando? Esto no se hace. Y no vas en tu nombre, vas en el nombre del Señor y de repente necesitas más tiempo y le puedes decir, Sol, detente en Gabaón, o puedes decir, Señor, muéstrame cómo debo orar, ¿verdad? No, y va a ser una temporada ahorita, esta cuesta de enero, donde uno va a verse tentado a poner los ojos y el enfoque en, bueno, ¿qué fortalezas tengo? ¿Qué recursos tengo? Y a mí el pasaje en el versículo 7 dice, Josué salió entonces de Gilgal con su ejército de guerreros y con sus hombres más aguerridos. Para mí es suficiente una guerra así. Pero el 8 dice, y el Señor le dijo a Josué, no le tengas miedo, que yo te los he entregado. Ninguno de ellos podrá vencerte. ¿Qué preferimos? ¿Salir con un ejército de hombres aguerridos o con una palabra del Señor así? Qué lindo. La fe audaz es la que nos va a ayudar a ser valientes, tener determinación, confiar en el Señor y caminar no de manera implacable, pero sí de una manera segura. El Señor está conmigo. ¿Por qué? Porque una fe audaz
efectivamente nos va a hacer ver valientes y confiados en el Señor, nos va a ayudar a tomar esas acciones. Y como decía Huguito, y me gustó eso, si yo quiero un milagro es porque estoy pasando situaciones complejas. No queremos pasar situaciones complejas, pero las situaciones complejas son los escenarios en donde Dios puede actuar. Son los escenarios en donde nuestra fe va a ser probada, en donde nuestra confianza en el Señor y la dependencia en Él va a ser probada. El apóstol Pedro en 1:7, él va a decir que la prueba de vuestra fe, déjeme, lo voy a leer para no tergiversarlo ni mucho menos, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. O sea, las circunstancias difíciles nos van a doler, nos van a hacer incluso cuestionarnos nuestra existencia y hasta nuestra propia fe en Dios. Pero es allí donde más tenemos que sujetarnos en el Señor y creer que Él está con nosotros, que Él no nos va a desamparar, que aunque pareciera que todo, como diría Habacuc, ¿verdad? La higuera no florece, no hay frutos en las vidas ni en ningún lugar, Dios está todavía con nosotros. Ahí es cuando se necesita fe. Amén. Porque si tengo mi plato bien lleno, mi estómago satisfecho, yo no voy a pedir por alimento. Pero mira, no voy a ver necesidad. un detallito. Si yo tengo mi estómago lleno, yo invito, si alguien dice, yo ahorita no necesito un milagro, estoy más o menos bien, que practique en las cosas pequeñas. Es que no es lo mismo escuchar a Dios, como has dicho, en qué camisa me voy a poner, ¿verdad? Que cuando hay un problema. Pero si uno practica, empieza a tener esa relación. Así. ¿Cómo sería la primera vez que David sintió el impulso del Espíritu del Señor para atreverse a pelear con un oso, con un león? Pero cuando le tocó estar con Goliat, ya estaba listo. Él no es una cosa que uno pueda fabricar, pero si uno tiene la experiencia, creo que se puede enfrentar. Así que si alguien está en buenos tiempos, felicitaciones, y es excelente tiempo para escuchar a Dios. Y en ese contexto quisiéramos invitarte a que te preguntes con qué actitud estás enfrentando este año 2026. Yo quisiera traerte la escena de una película en la mente, y es Gladiador. ¿Recuerdan ustedes cuando Gladiador está con sus amigos y no saben qué les va a salir por esa puerta? Y él le dice a sus amigos, no importa que salga por esa puerta, si estamos unidos lo vamos a vencer. Y es lo mismo que quisiéramos decirte, no importa qué traiga el 2026, pero si nos tomamos de la mano del Señor, lo vamos a vencer. Y esta promesa que destaca José es maravillosa. No les tengas miedo, que yo te los he entregado. Ninguno de ellos podrá vencerte. Si tú pudieras, si yo pudiera, si los que estamos acá pudiéramos decir eso al año 2026, no le tengas miedo a lo que venga en el 2026. Yo te los he entregado. Ninguno de ellos podrá vencerte. Y vamos a creer que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Venga lo que venga, vamos a ver el poder de Dios en este año. Así que, ¿qué tal si oramos para llenarnos de fe? Oremos para decirle, Señor, dame la determinación que tuvo Josué, como bien decía Hugo hace un momento, en lugar de huir de los problemas, porque David pudo haber dicho, bueno, eso solo es una ovejita, estoy dando 158, no creo estadísticamente nadie me va a poder cobrar esta oveja. Él se lanzó a batallar por esa oveja, y eso hagamos en esta oportunidad. Oremos entonces. Padre bendito, hoy venimos a ponernos en tus manos y a hablarle al año 2026. Queremos pedirte, Señor Jesús, que tú nos des la fe, nos des la determinación, Señor, para enfrentarlo tomados de tu mano. Tú eres nuestro Josué. Tú eres nuestro Yeshua, tú eres el que nos lleva a la victoria. Y queremos arrancar este año tomándonos de tu mano, confiando en ti. No estamos solos, Señor. Y venga lo que venga, traiga lo que traiga este año. Sabemos que tú vas a estar con nosotros. Solo ayúdanos a acercarnos a ti. Ayúdanos a acercarnos a ti para saber que tú estás ahí por nosotros, para que sea un año de milagros. Eso lo oramos y eso lo creemos, Señor. En tu nombre, amén. 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 Y vamos a hacer una breve pausa, pero no se me vaya a perder en otras cosas, porque esto está buenísimo. Vamos a seguir llenándonos de fe, así que no se pierda. Vaya con Dios. Vive cada día con una fe audaz. Vaya con Dios. Empezamos entonces con la oración que detiene el sol. Le presento a Josué.
La mayoría de las personas con un poco de conocimiento de la Biblia o con unos pocos días en la escuela bíblica de vacaciones sabe que Josué luchó en la batalla de Jericó. Pero esta historia épica comenzó mucho antes que eso. Nacido en la esclavitud, Josué creció experimentando de primera mano la liberación de Israel de la opresión egipcia. En el camino a la tierra prometida alcanzó una posición de liderazgo como asistente de Moisés. Luego, en la propia frontera de la tierra prometida, ocurrió un desastre. Cuando el pueblo escuchó que los gigantes y las ciudades amuralladas se interponían entre ellos y la toma de posesión de su futuro, entraron en pánico. Todos querían regresar. Todos, excepto Josué y su amigo Caleb. Quizás usted conozca la historia. A diferencia de los otros espías, Josué y Caleb retornaron de explorar la tierra prometida con un mensaje de fe y no de miedo. Pero el miedo ganó ese día. El pueblo de Dios no entendía que si uno quiere experimentar las bendiciones de Dios, la fe audaz no es opcional. Incluso después de todos los milagros que habían presenciado en el desierto, todavía no habían captado que lo que parecía imposible de alcanzar para ellos era exactamente lo que Dios quería alcanzar para ellos. Le siguieron 40 años vagando en el desierto. Lo siento por Josué. En mi opinión, 40 años soportando las consecuencias de las malas decisiones de otras personas sería suficiente para descarrilar la fe de cualquier persona. Sin embargo, Josué nunca se acobardó, nunca se rindió, nunca perdió de vista las promesas de Dios. Y cuando Moisés murió, Dios eligió a Josué para que fuera su sucesor. Aquí hagamos una pequeña inserción. Me parece muy interesante lo que el autor nos destaca. Y es que Josué era de los que decían, creamos, entremos, Josué y Caleb, recuerda. Y todo el pueblo dijo no, Moisés dijo no, y ahora Josué tiene que comerse la decisión de todos los demás. Tiene que soportar esos 40 años en el desierto cuando él se quería entrar. Y puede ser que tú enfrentes situaciones difíciles por decisiones de otros. Pero es ahí donde nosotros tenemos que también igual tener fe y decir, bueno, Señor, esto me tocó, vamos adelante. Puede ser que el 2026 traiga situaciones así incómodas, pero si te quedas atrapado en eso, no vas a ver lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Continuamos entonces con la lectura. Dice, eran unos zapatos muy grandes para calzar, es decir, ser el sucesor de Moisés. La mayoría de los creyentes comunes habría retrocedido, pero Josué se impulsó. Lanzó una campaña activada por una fe audaz en la bondad y el poder de Dios. Y Josué cambió el mundo en su generación. Piense en esto, nos dice el autor. Antes de que Josué estuviera al mando, el pueblo de Dios era un pueblo migrante que vivía en la pobreza. Y de eso pasaron a ser colonizadores y dueños de la tierra buena en gran manera, que Dios les había prometido. En este punto, no me sorprendería que usted estuviera pensando, no entiendo cómo se relaciona con mi vida la campaña militar de un héroe de la Biblia. Mis batallas diarias más emocionantes consisten en atravesar el terrible tráfico errático de las 7:30 de la mañana sin causar daño a nadie. Yo me identifico con eso. En camino hacia un trabajo que daría cualquier cosa por renunciar y hacer que mis hijos limpien sus cuartos por la noche sin derramar sangre. Creo que todos hemos estado ahí. Bueno, lo entiendo, dice el autor, pero quédese conmigo. La historia que Dios ha escrito para usted no es inferior a la de Josué u otra persona. Hay una tierra buena en gran manera que usted nació para ocupar. Y a medida que usted se coloque en esta historia, algo transformador comenzará a suceder dentro de usted. Dios hizo lo que solo Él podía hacer. Y lo hizo de una manera en que su pueblo nunca se olvidaría. En una manera en la cual todavía nos maravillamos en estos días. Además, quizá en vez de intentar descifrar todas las respuestas técnicas, deberíamos estar haciéndonos una pregunta más relevante. ¿Podría ser que Dios esperara que tuviéramos la misma fe audaz? El tipo de fe que se atreve a creer en Dios para lo imposible como una manera normal de vivir. Con todo mi ser, creo que sí lo espera. Creo que todavía desea hacer que el sol se detenga sobre la vida de todo creyente, si tenemos la audacia de pedir. Sin embargo,
Quiero recordar que comencé este libro describiéndole cuán impresionante era liderar un servicio de alabanza con más de 10,000 personas de asistencia. Pero créame, mi aventura como pastor ciertamente no comenzó de esa manera. Todo comenzó con una audaz ambición dada por Dios y centrada en el Evangelio. Mi esposa y yo nos mudamos a Charlotte con un niño de 4 meses de edad, con fondos limitados, sin conexiones y poca experiencia. Por fe, 7 familias más se mudaron con nosotros. Nos habíamos estado reuniendo con estas familias durante casi un año, estableciendo los cimientos de una iglesia sobre la cual había soñado desde mi primer año en la secundaria. Solo que no sabía dónde, ni cuándo, ni cómo. Solo tenía el porqué. Nos pusimos el objetivo de alcanzar 1,000 personas en nuestro primer año de ministerio, ya que la iglesia promedio en los Estados Unidos tiene menos de 120 personas y la primera regla al ponerse un objetivo es que sea alcanzable. Creo que nos estábamos pasando un poco. Pero queríamos ver a Dios alcanzar algo tan exponencialmente sorprendente que no dejaría dudas de quién merecía los créditos. De hecho, muchas veces durante aquellos meses le decía a nuestro pequeño grupo: quiero saber lo que significa vivir la vida y ministrar a la velocidad de Dios. Quiero ver a Dios hacer tanto de modo tan rápido que el mundo tenga que tomar nota. Así que sin vergüenza le pedimos a Dios que superara nuestros sueños más descabellados y que trajera un éxito sin precedentes en el reino. En nuestro primer año de ministerio, algunas personas se rieron, su escepticismo era comprensible. Charlotte es una de las ciudades con más iglesias en Estados Unidos, más de 800 iglesias en el último censo. Es el lugar donde nació Billy Graham. ¿Y por qué necesita Charlotte otra iglesia? En realidad, algunos expertos en crecimiento se refieren a Charlotte como un cementerio de plantación de iglesias. Algunos de esos expertos reforzaron el temor que sentí durante mis primeros meses. Bienvenido al vecindario, chico, me decían. Quizá debes alquilar una casa en vez de comprar una. Como quien dice, no vas a estar aquí mucho tiempo. Uno nos dijo que 9 de cada 10 nuevas iglesias ahí fracasaban antes de cumplir los 3 años. De todos modos, buena suerte, dijo. Si en algo te puedo ayudar, aquí estoy a la orden. Pasé algunas noches largas alimentando mis lamentos. Más de una vez deseé poder volver todo atrás. Había convencido a 7 familias a que vendieran sus casas, dejaran sus trabajos y se mudaran a Charlotte sin salario, sin beneficios, solo con la ardiente convicción de que debe haber algo más en la vida que una jubilación decorosa, una casa más grande e ir a la iglesia como de costumbre. Yo realmente quería creer, pero la verdad es que por momentos me cuestionaba. Si alguna vez se propuso alcanzar un sueño que era demasiado grande para usted, sé que se identificará. Quizá para usted era un negocio, la sanidad física, una reconciliación familiar, un conjunto de valores que quería dejarles a sus hijos teniendo todo en contra, o una relación que deseaba con desesperación. Cuando uno tiene un sueño, pero ninguna idea terrenal sobre cómo hacer que suceda, mantener su fe intacta es una tarea de tiempo completo. Pero he descubierto que estas crisis de fe no tienen que ser el fin de la misma. Pueden convertirse en el cimiento sobre el que se construya una fe más sólida. Seguro que Josué enfrentó la tentación de dejar de creer. Seguro que debe haber estado abrumado por la duda antes y después de su pedido audaz de que Dios reajustara el reloj solar. Pero solo podemos especular, porque la Biblia solo registra lo que a Dios le importaba: la fe de Josué y su oración, y lo que Dios hizo luego. Detuvo el sol y logró lo imposible. Así que vemos tenemos frente a nosotros esta inyección de ánimo y de fe. Vemos cómo Steven Furtick nos cuenta de sus inicios, y este libro todavía lo escribió cuando estaba aún iniciando su ministerio, porque Dios ha hecho una cosa muy linda a través del ministerio de Steven Furtick. Si usted ha escuchado la música de Elevation Church, él se está refiriendo a esta música de Elevation que se canta en muchos lugares. Y la verdad es que es emocionante pensar en que Dios puede seguir haciendo milagros, pero tenemos que orar, escuchar de Dios qué es lo que Él quiere para nosotros
y lanzarnos en fe soñando en aquello que Dios nos ha dicho que va a hacer y confiando en que en medio de esas batallas se van a cumplir las promesas de Dios. Recuérdense que Dios le había dicho, no temas delante de ellos. Y en medio de esas batallas, Dios hizo los milagros en favor de ellos, ¿verdad? Yo creo que la pregunta podría ser, ¿y cómo identifico? Y Huguito nos lo mencionaba hace un rato, ¿cómo identifico que Dios me está llevando a esa batalla, me está invitando a esa batalla a resolver o ayudar a resolver a esta familia, esta situación? ¿Cómo es que lo sé? Me gusta recordar siempre las palabras que Dios le da a Josué en el 1:8, cuando le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, refiriéndose a las Escrituras, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces, para poder entender y conocer el lenguaje de Dios, para saber escucharlo, necesito saber qué dice en la Escritura. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y de repente dirán, sí, Carolina, pero es que leer toda la Biblia para descubrir qué quiere Dios es mucho. Bueno, normalmente hemos citado acá el Sermón del Monte, ¿verdad? Mateo 5-7. Ahí está un poco resumida la ley. ¿Qué es lo que Dios quiere? Justicia, misericordia, bondad, fe también, ¿verdad? Ayudar al prójimo y todo eso. Entonces, pensando acá en este pedir milagros, yo preguntaría para ti, mi querido amigo, ¿qué está pasando a tu alrededor? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu familia? Y la pregunta no es si es más grande que lo del vecino o lo del amigo de otro, sino es ¿cuál es tu fe? ¿Cómo estás enfrentando esa circunstancia? Ya sea salud, economía, problemas familiares. ¿Cómo estás enfrentando? La pregunta siguiente es, ¿estás ejerciendo fe? Recuerda, Josué enfrenta una situación, pero él tenía que ejercer la fe. Pistis es la palabra, fe. Pero el verbo es creer, y creer es actuar, y actuar en fe. Para que Dios obre el plan divino en esta tierra, necesita la fe de cada uno de nosotros y Él va a obrar el milagro. No importa si tú dices, pero es que lo mío es chiquitito. Huguito nos decía, probemos con lo pequeño, probemos con eso aparente, insignificante, para que en la medida que nos ejercitamos en escuchar a Dios, en conocerlo, en entenderlo y caminar con Él, entonces va creciendo nuestra fe y nuestros desafíos. Pero aunque empecemos en pequeño, podemos pensar en grande. A mí me gusta algo de que dijo él, dijo, pero si usted está pensando en el tráfico, que los niños limpien su cuarto, pero quiero leer parte de lo que dijo el libro que dice, pero usted no es inferior a Josué u otra persona, dice. Hay una tierra buena en gran manera que usted nació para ocupar. Y entonces, a veces uno lee, dice, bueno, Josué era el líder, Stephen Furtick, pues es pastor de una gran iglesia, Ronnie Madrid, pues es el pastor de Iglesia Vida Real, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que usted hace? Y para los milagros, no solamente se necesitan los problemas, que eso lo dije en la sección pasada, pero ¿cuál es su sueño? ¿Será que usted tiene un sueño de parte de Dios? Porque lo que nos está planteando Stephen Furtick no es que él estuviera en problemas, él estaba bien, las 7 familias tenían trabajo, se metieron a problemas, pero no es que se metieron a problemas, ellos tenían un sueño. Y a veces yo considero que a veces nosotros hemos renunciado a nuestros sueños. La gente ya no tiene sueños, se conformó, por así decirlo, se resignó, y entonces ahí no hay necesidad de milagros. Pero yo quiero decirle a la audiencia, ¿tendrá usted sueños? ¿Y cómo distinguirlos? Yo creo que Dios puso en nosotros deseos, habilidades, y hay cosas que cuando las vemos decimos, yo quisiera eso. Pues decía, yo quisiera tener cuando soñabas en iglesia, que hubieran buenos instrumentos, que hubieran esto. Pero cada uno de nosotros tenemos sueños, sueños para los que se necesita fe y se necesita la intervención de Dios. Y hay sueño que es suyo, y no necesariamente pues, para ser pastor como estoy en Furtick o como Ronnie, pero yo soy ingeniero, usted ¿qué será? Maestro. Hay sueños que Dios nos dio que creo que pueden ser en todas las áreas. Me voy a quedar ahí porque... Y si te das cuenta, Huguito, tomando lo que están diciendo ustedes, tanto Carol como tu persona, Dios pudo haber hecho que el pueblo de Israel naciera en condiciones ideales, pero no. Permite que nazcan en Egipto y los conviertan en esclavos. Luego ellos tienen que salir de manera milagrosa y con mano poderosa de parte de Dios, pasar un desierto. Esa es otra cosa, que Dios pudo haberlos teletransportado, enviar barcos, aviones, pero no.
Tuvieron que caminar el desierto y luego conquistar la tierra prometida. Es decir, ¿por qué Dios no les simplemente preparó todo? O por ejemplo, que cuando llegaran al mar, ya el mar estuviera abierto. No, Moisés tuvo que orar y extender la vara y abrirlo. Igual, puede ser que tú puedes pensar, pero si Dios me amara no estaría pasando por esta situación económica, esta falta de trabajo, esta escasez. ¿Y qué si Dios quiere que descubras el poder que Él tiene reservado para ti? Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos cuestionarnos e inspirarnos. Decir, estas batallas que trae el 2026 seguramente son para que yo vea el poder, la mano de Dios y me enamore más de Él, pero también conquiste la tierra que Él ha puesto frente a mí. No, y a mí lo que me impresiona de la lectura es cómo él cuenta que invita a 7 familias. La responsabilidad de compartir tu fe, contagiar la fe y decirles, miren, tenemos esto de parte del Señor. Y yo creo que uno podría solo hacer eso si pone su mirada en Jesús. Uno no podría decirle, mira, humanamente confía en mí y todo va a salir bien. No, o sea, el único que podría darnos la solvencia de decir, mira, hagamos esta locura, es Cristo. Es el único que podría de verdad fundamentar una locura como la que acabamos de ver, donde 7 familias, 8 con la de Stephen Furtick, dejan y van a plantar una iglesia al cementerio de plantación de iglesias. Y a mí no se me olvida cuando estaba en la universidad o en los primeros años de trabajo, alguien me decía, mira, Hebreos 4:16, cuando tengas problemas, acércate confiadamente al Señor como hijo de Dios. Y eso me reafirmó mi identidad de hijo de Dios, de acercarme confiadamente a hallar gracia, misericordia y favor oportuno en ese momento donde lo necesito. Y estoy seguro que cuando estás en medio de la guerra, como Josué, solo ver al sol y decir, aún más allá del sol, tú estás gobernando, Señor. Te recuerda, no, estoy en buenas manos. Estamos en buenas manos y este año está en buenas manos. Y escuchen lo que nos dice Marta Oliva. Bendiciones. De junio a la fecha estamos pasando una situación económicamente complicada con mi familia. Pero de manera increíble Dios ha provisto para ir cubriendo los gastos y no ha faltado nada en nuestra mesa. Al contrario, ha habido sobreabundancia en todo sentido. Sé que Dios está obrando y Él está resolviendo esta situación de acuerdo a su voluntad. Marta, gracias por contarnos ese testimonio. Y yo insisto en esto, a veces Dios no evita que pasemos por situaciones difíciles y para mostrar su poder, pero también a veces nos quiere mover a que descubramos. Por ejemplo, Elías está en el arroyo de Kerit y ahí Dios le envía cuervos, cuervos Uber Eats y le llevan carne y pan y tiene agua y en eso se seca el arroyo. No, pero ¿cómo así? Y no, Dios hizo que se secara ese arroyo porque lo quería llevar con la viuda de Sarepta para que lo alimentara. Entonces, a veces se nos cierran unas puertas, a veces es el enemigo el que las cierra, pero a veces es Dios también moviéndonos, pero sobre todo tenemos que tener esa fe, decir, Dios, muéstrame cuál es mi próximo paso, a dónde me estás moviendo, cuál es el sueño que quieres que descubra. Oremos. Sí, algo así rapidito. Cada generación, me gusta hacer esas conexiones, necesita conocer al Dios de su fe. Experimentar esa liberación, ese socorro, esa alimentación de su Dios. Y nosotros los padres hoy en día tenemos esos desafíos. Y aquí está Estelita Reyes, dice, Dios ha librado de malos hábitos a mi hijo. Y es allí cuando estos nuevos jóvenes dicen, ya no es la fe de mi mamá, de mi papá, de mi generación anterior, es mi fe porque he visto cara a cara a Dios y Él me ha librado. Qué buena observación, Carol, porque nosotros padres tenemos que permitir que nuestros hijos descubran a ese Dios poderoso. A veces uno quisiera consentirlos hasta el último día, pero no, Dios los va a llevar a descubrir que Él es el verdadero Padre. Y yo tengo un testimonio desde Maryland. Claudia López dice que antes de terminar el año, su esposo sufrió un quebranto de salud muy peligroso y pensé que moriría, pero Dios, que es tan bondadoso, escuchó nuestras oraciones y le permitió salir victorioso de esa enfermedad. Y hoy está recuperándose satisfactoriamente. Solo puedo decir que Dios es misericordioso y siempre está con nosotros y pone atención a nuestras oraciones. No hay oración pequeña. No hay oración pequeña. A mí no se me olvida cuando Luca Domínguez me enseñó, mira, la oración es pequeña. Señor, sálvame. La hizo Pedro. Señor, sálvame. Hay veces que solo da tiempo para eso. Excelente. Pero fue algo lleno de fe en ese momento. Y en ese momento creo que hoy usted, en el trajín de esta nueva semana, este nuevo año,
y solo tomar un tiempo y decir, Señor, te pido tu intervención, te pido que puedas intervenir de manera milagrosa en esto, créame que lo va a hacer de una manera que no tiene precedentes a Él. ¿Qué tal si nos diriges en palabras de oración, Perfecto. José? Perfecto. Padre, gracias. Gracias porque hoy podemos disfrutar de tu presencia, Señor. Íntimamente podemos conocerte, Señor. Hemos hecho oraciones en la intimidad de nuestro cuarto, Señor, en nuestro carro, Señor, en nuestro trabajo, junto con nuestra familia. Y lo único que queremos es estar cerca de ti, conocerte de todas las maneras posibles, Señor, en todos los momentos, ya sea de escasez, de abundancia, Señor, sabiendo que tú eres el fundamento, tú eres el que nos sostiene, tú eres el que nos impulsa a seguir adelante, a confiar en ti, no en lo que nosotros tenemos. Si hoy tenemos solo 5 panes y 2 peces, sabemos que puedes hacer milagros y puedes alimentar a una multitud y hacer milagros. Gracias porque hoy podemos poner nuestros ojos en Cristo. Aun cuando nosotros estábamos muertos, hubo una solución y hay una vida eterna. Ahora la que nosotros podemos rendirnos, podemos confiar y podemos descansar de que tú nos vas a guiar en esta temporada. Sabemos que los años pasados han sido diferentes. Este año vamos a estar cerca de ti, Señor, sabiendo que tú eres el que perfecciona nuestra fe, trabaja nuestro corazón y con tu Espíritu Santo perfeccionas nuestra vida. En ti confiamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto es Vaya con Dios. Regresamos. Vive cada día con una fe audaz. Vaya con Dios. Así es, en esta tercera parte, en medio del mover de Dios, ¿quiere una parte de este tipo de acción divina? ¿Le gustaría saber qué se siente ver a Dios alcanzando lo imposible directamente delante de sus ojos? Aunque no puedo comprender la magnitud de los desafíos de Josué y sus conquistas, me fascina su fe. A pesar de cómo le pueda sonar, yo quiero decirle desde un comienzo que tengo la intención de vivir de esta manera. Estoy determinado a tomar la tierra y ganar a lo grande para el reino de Dios. No me arrepiento de esta misión de cambiar el mundo para la gloria de Jesús. Quiero ser un Josué en mi generación. La historia de nuestra iglesia todavía se está contando, por supuesto, pero aquí está lo que puedo decirle ahora. Luego de años de ministerio, nuestra iglesia ha crecido exponencialmente. Desde el día de su apertura, miles de personas han profesado su fe en Cristo en público. Nunca olvidaré el momento en que bautizamos más de 1,000 adultos en un periodo de 2 semanas. Y recién estamos comenzando, dice el autor. A veces, cuando consideramos la velocidad en que Dios ha multiplicado este ministerio, sentimos como si estuviéramos viviendo en un mundo de ensueño que va a la velocidad de la luz. Pero la historia es real y nuestra ciudad se está moviendo. Sentimos los temblores a todo nuestro alrededor, es decir, está temblando, ¿verdad? Estamos viviendo en medio del mover de Dios. Hemos visto adolescentes con tendencias suicidas madurando en las cosas de Dios. Vea qué difícil y qué alegría también. Llevando a sus amigos a Jesús y apareciéndose los domingos a las 5 a.m. para servir como voluntarios. Hemos visto parejas que vienen a la iglesia con la intención de darle a Dios el último intento antes de firmar sus papeles de divorcio. Pocos meses después, hemos visto sus matrimonios restaurados, familias sanadas, un crecimiento de su fe y una nueva vida que emerge. Hemos visto a Dios multiplicar fuentes financieras escasas como los peces y los panes una y otra vez. Hemos visto personas que tenían terror de hablar de su fe, incluso en sus oficinas, llevando a estos mismos compañeros de trabajo en un viaje misionero a un país que es hostil hacia el evangelio. Creo que podría decir que hemos visto al sol detenerse. Pero este libro no es sobre nosotros. Es sobre lo que Dios está dispuesto a hacer por y a través de usted. Una vez más, este libro no es acerca de nosotros, es en relación a lo que Dios está dispuesto a hacer a través y por usted. Creo que nuestra historia sugiere que existe una transformación según la medida de Dios que está disponible para todo seguidor de Jesús. Por lo tanto, le estoy invitando a ser el protagonista de esta historia, en la parte central del guión. Lo que Dios ha hecho en nosotros es tan grande que no hay nadie a quien apuntar sino a Él. Quiero que sea capaz de decir lo mismo sobre su vida
Quiero que se arriesgue a vivir otro tipo de fe. Quiero que viva en medio del mover de Dios. No hay otra cosa que nuestro mundo necesite hoy con más desesperación en individuos, familias, negocios, iglesias y comunidades que los actos sobrenaturales y salvíficos de Dios. Y está listo para actuar si somos lo suficientemente valientes para pedirle no solo por un buen día o una mejor vida, sino por lo imposible y luego dar un paso hacia adelante para actuar con una fe audaz. Cada uno de nosotros es llamado a ser un Josué, cada uno en nuestra propia manera, en nuestra propia circunstancia, con nuestra propia personalidad dada por Dios. Como verán en las páginas siguientes, usted y yo somos llamados no solo a tener fe, sino que también a activar regularmente nuestra fe, pidiéndole a Dios resultados gigantescos, dando pasos gigantescos. Si tenemos la audacia de pedir, Dios tiene el poder de actuar. Así es como Dios convierte sus asombrosas promesas en la realidad diaria de cada generación, la de Josué y la nuestra. Usted y yo quizá no podamos ver los mismos milagros que Josué vio, pero servimos al mismo Dios. Su naturaleza nunca cambia. El mismo poder que detuvo el sol y levantó a Jesús de la tumba vive en cada creyente. Dios todavía demuestra su poder y suple su provisión en proporción directa a la fe de sus hijos. No me malinterprete. La fe audaz no implica que se lance al vacío desde una montaña esperando que Dios lo sostenga. No es pensar que puede poner a Dios en su bolsillo trasero de modo que pueda manipularlo para sus propios propósitos. Y, gracias a Dios, no consiste en ingresar a un programa talentoso para la élite espiritual. Así es, la fe audaz es para maestros de escuela, madres, amas de casa, chicas y chicos de primero básico, obreros de la construcción, banqueros, peluqueros, estudiantes universitarios. He visto que el sol se ha detenido para todos ellos y compartiré muchas de sus historias con usted. Elegir experimentar la fe que hace que el sol se detenga nunca será la manera más fácil de vivir. De hecho, a menudo es intimidante, pero es la mejor manera de vivir. Y si usted va a ser parte de lo que Dios está haciendo en esta generación, es la única manera de vivir. Es tiempo de escribir su propia historia en la que el sol se detiene, de levantar sus propias oraciones para que el sol se detenga y de vivir con la fe audaz que espera que suceda lo imposible. En la medida de mi capacidad, le mostraré precisamente cómo hacer eso. Juntos podemos ser parte de un gran mover de Dios en nuestra generación. Yo soy un Josué, dice el autor, y soy igual que usted. Muy bien. Quisiera hacer un par de acotaciones para que no nos perdamos en esto. El autor nos decía acá, lo estoy invitando a ser el protagonista de esta historia. Aquí quisiera corregir un poquito y decir, el protagonista principal de esta historia es Jesús. Nosotros debemos vivir en función de Él, no somos nosotros, aunque nosotros contemos nuestra historia. Debe ser Él y vivimos para su honra y gloria. Y es por eso que nosotros debemos preguntar, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque si nosotros nos consideramos como el protagonista de la historia, vamos a querer ser el elenco principal. Y no somos, es Él. El artista principal, el personaje central de esa historia es Jesús y nosotros debemos ubicar nuestro lugar en esa historia. Habiendo dicho esto, entonces podemos preguntar, Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí? No es mi voluntad, y eso sí lo dice bien el autor acá, no se trata de intentar coaccionar a Dios, no, se trata de entender nuestro lugar en la historia. Dentro de eso, Dios quiere que veamos milagros. Y es ahí donde podemos nosotros concebir esos milagros. Y es por eso que la fe es un milagro, porque uno está lidiando con un problema, está en oración y de repente se le viene una idea. Y si está en oración, esa idea venía de Dios, a uno se le ocurre orar por un milagro. En este caso fue Josué, sol detente, y se hace el milagro. No es que sea nuestra voluntad, sino que logramos discernir cuál era la voluntad de Dios. Cuando nos alineamos a su voluntad y tenemos la audacia de orarlo, de pedirlo, de avanzar, entonces ahí vamos a ver esos milagros. Creo que somos parte de la historia, pero Dios es el Dios de la historia, Exacto. ¿verdad? Entonces, por eso es que la historia de Josué está como parte de esa historia en donde Dios está obrando. Pero déjeme decirle algo más. ¿Cuántas generaciones han visto el poder de Dios pensando en el pueblo de Israel?
lo va a ver Abraham, cuando nace su hijo por causa de un milagro, lo va a ver Isaac, un hijo que nace de milagro, lo va a ver Jacob, que va precisamente a Egipto cuando son salvados de la hambruna. Luego lo va a ver la generación que ve crecer a su propia nación, aunque en esclavitud, pero ellos se ven creciendo como nación. Y ellos van a ver esas 10 plagas de cómo Dios los va a liberar de manera majestuosa. Pero luego lo va a ver esa generación que sale de Egipto, pero que precisamente al dudar va a quedarse en el desierto, pero nace una nueva generación en el desierto y van viendo el ejemplo de sus padres. Ok, estos no creyeron, entonces sí hay que creer. Pero luego hay esta generación que va conquistando junto con Josué al punto de que cada generación, por eso decía, somos parte de la historia, aunque Dios es el Dios de la historia. Cada generación va dejando esas huellas de cómo vivir para el Señor el momento, el aquí y el ahora. Estamos en el siglo XXI. Es nuestro desafío. Podría ser que muchos estén diciendo sí, pero eso de que el sol se detenga, ya, o sea, no es, ya fue. Pero y me gusta cómo lo maneja el autor. Cada uno desde donde está no tiene que ver con el profesional o el rico más grande, ni con tiene que ver con cada uno de nosotros en el lugar más sencillo, en la acción más pequeña. Allí es donde necesitamos ejercer la fe y así como dice el apóstol Pedro, para que nuestra fe probada pueda ser para alabanza y honra del Señor. Así es que si usted es parte de la historia porque nació en este momento, que sea su vida para testimonio de las siguientes generaciones, pero siempre para honrar al Señor. ¿Cuál es el sueño de cada quien, verdad? Hablando de eso, ¿cuál es el sueño de cada quien? Y poniendo como el equilibrio del otro lado, Ronnie, alguna vez recuerdo haber leído de John Eldridge que se imagina esa película de vaqueros donde están de los dos lados y en eso pasa una bola de heno así, ¿verdad? Y uno dice, ¿quién se siente usted en la historia? Es usted la bola de heno. O sea, a veces nos podemos llegar a sentir así y yo creo que ese es el otro lado, ¿verdad? El héroe de la historia es Jesús, pero yo tengo un lugar. Ese es el punto. Yo no soy la bola de heno. Tengo un lugar y el Señor me llama a hacer ese lugar. Y cuando yo encuentro mi lugar en el Señor, encuentro la satisfacción, encuentro mi propósito en la vida, ¿verdad? Y a mí honestamente me reta lo que dices porque somos asistentes del buen pastor y para mí es un privilegio aprender de esa fe y cómo alinear nuestros planes a sus planes. Cada uno tiene sueños y en el momento que nosotros los rendimos y nos alineamos a su voluntad, yo creo que esa es la oración más audaz que podemos hacer nosotros, quitarnos de en medio y decir, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Y hoy podemos disfrutar de que nos va a sobrepasar las expectativas. ¿Cuántas veces no hemos orado y el Señor ha sobrepasado esas expectativas? Y hoy es un buen día para recordar cuán fiel ha sido. Eso es lo que me gusta de la historia de Josué. Él no pasó una guerra o 2 guerras, pasó muchas guerras donde pudo ver para atrás y decir, ahí fuiste fiel, aquí también fuiste fiel. Hoy tengo la certeza, ante la incertidumbre de una guerra, de un nuevo año, de confiar en tus atributos de misericordia, de amor, de bondad y que tú eres soberano en esta temporada. Y eso me reta mucho a mí, porque la oración más audaz que puedo hacer hoy es hágase tu voluntad, Señor, porque sé que es buena, agradable y perfecta. Y en eso puedo descansar. Yo quisiera regresar a eso. Fíjate que me gusta mucho porque él dice, no lo quiero invitar a que salte al vacío. Dice, no, ¿verdad? Y la fe no es hacer lo que nos dé la gana, pero la confianza, decías, ¿verdad? Que Dios es bueno, que Dios me ama, que Él tiene planes para mi vida, ¿verdad? Sé que no sé el resultado, pero sé que Dios es bueno. Creo que lo podemos relacionar. Cuando yo tengo esa imagen de Dios, entonces puedo tener sueños, entonces le puedo pedir. Entonces yo sé que Él puso algo en mí y yo quiero desarrollarlo. Y excelente momento en el inicio del 2026, ¿verdad? Para preguntar al Señor, Señor, ¿qué sueño tienes tú para mí? Porque yo quiero encontrar y quiero hacer lo que tú pensaste para mí. Yo sé que eso es lo mejor. No es que me vas a dar algo que no me gusta, sino que mi corazón tú lo diseñaste, mi personalidad tú la diseñaste, tú sabías cuál era el color de mi pelo, el color de mi piel, el tiempo que nací, la familia que nací. Quiero hacer tu voluntad. Y a mí me gusta lo que dice Susana a través del WhatsApp. Dice, quiero comentarles que finalicé un año en el cual siempre vi la mano de Dios sosteniendo mi vida. Con mis 2 hijos y mi madre terminamos fieles, perseverando. Y un día oraba y soñaba con poder tener una casa. Y Dios en su infinita misericordia nos dio una.
pido a Dios porque aún en medio de situaciones difíciles le siga creyendo a Él. Y creo que eso es lo bonito del día a día. Señor, ¿cómo esto está funcionando para tu plan? Ajá. ¿Cómo el carro que tengo, el trabajo que tengo, la casa que tengo puede avanzar tu reino? ¿Cómo puede hospedar la presencia de Dios? ¿Cómo puede multiplicar la fe de las otras personas? ¿Cómo puede servir a los demás? Y creo que esa es una buena perspectiva que nosotros tenemos que tomar hoy. El salmista dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmos 34, 5. Y el 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. 18, versículo 18 en Salmos 34. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Precisamente tenemos el testimonio también de Sabrina de Ávila, donde su esposo tenía un problema en su pie, pierde su trabajo, pero el pie se recupera y obviamente quedan sin trabajo. Entonces dan gracias al Señor porque el Señor restaura el pie de su esposo, pero también en esta época de no trabajo, ¿verdad? Porque pensaban en lo que tú decías, el auto, pero también en lo que no tenemos, ahí está orando Dios, dice, el Señor ha provisto para nuestras necesidades y siguen confiando que el Señor va a seguir proveyendo también. Definitivamente. Tremendo. Y yo también he descubierto, tomando lo que estaba diciendo José, también la situación difícil que estoy pasando puede ser una oportunidad para mostrar la mano, el poder de Dios. Yo me he acostumbrado a que cuando encuentro una situación difícil, sé que el Señor se va a glorificar. Y creo que debemos enfrentar así las tormentas, así las situaciones difíciles. Decir, Señor, esto va a ser un testimonio que yo le voy a poder contar a mis amigos, a mis hijos, a mis nietos, de cómo apareciste aquí. Así que, una vez más, Dios pone a Josué a conquistar la tierra. ¿Por qué no estaba la tierra ya limpia? ¿Por qué no estaban las condiciones ideales? Porque Dios quiere sacar de nosotros esa capacidad que era escondido dentro de nosotros, y también Él quiere que lo busquemos para hacerlo juntos. Eso es algo maravilloso. Como cuando Moisés va igualmente a medio camino de la tierra prometida, Dios se enoja por la idolatría del pueblo de Israel, porque la idolatría de Dios lo exaspera, lo molesta. Y entonces Dios le dice, ya no quiero ir con ese pueblo. Sabes que yo voy a cumplir todas mis promesas, pero ya no voy a ir con ustedes. Y Moisés le dice, no, si tú no vas con nosotros, yo no quiero ir a ningún lugar. Cuando nosotros encontramos estas situaciones, descubrimos la compañía de Dios. Y es ahí donde no importa si mi historia no se parece a la de Stephen Furtick, no importa si mi historia no se parece a la de José, a la de Hugo, a la de Carol. Voy a tener mi propia relación con el Señor y voy a ser feliz con esas historias que voy a contar. Puede ser de situaciones difíciles. Por ejemplo, el apóstol Pablo, que fue a predicar y encontró situaciones difíciles y él se deleitaba. Él dice, me gozo en mi debilidad. ¿Por qué? Porque ahí había visto el poder de Dios. Así que no sé qué estás pasando, pero sé que el Señor puede mostrarse ahí donde estás. ¿Y qué tal si oramos? Yo quisiera que oremos porque seguramente hay personas en la audiencia enfrentando escasez, enfrentando enfermedad, la muerte de alguien, situaciones que escapan de nuestra capacidad. Entonces es ahí donde nosotros podemos ir y, como decía Carol en el Salmo 34, clamar al Señor. Él está cercano a los quebrantados de corazón. Y si estás escuchando este programa, seguro es que tú necesitas oír del Señor, y vamos a orar para que Él escuche nuestro clamor. ¿Qué tal si le dices, Señor, yo vengo delante de ti pidiéndote ayuda, Señor? Mi problema es distinto a todo lo que han dicho. Tal vez estás pasando por la muerte de un familiar, una situación difícil en tu hogar que está partiendo en dos. Puede ser que estés pasando por una situación de desánimo interno. Tal vez estás teniendo pensamientos de suicidio. ¿Por qué no le dices, Dios, ayúdame, necesito ver tu poder, necesito que tú me muestres cuáles son los pasos que debo dar? Y en un momento de fe, Señor, venimos a pedirte que tú pongas tu mano de sanidad en aquel que está enfermo, aquel que está dolido y enfermo. Te pido que pongas tu mano de sanidad sobre él, Señor. Te pido por aquel que está pidiendo una oportunidad laboral. Señor, te pedimos que abras una oportunidad laboral, danos gracia, o si no, danos ideas de cómo proveer para nuestra familia. Muéstranos cuál es el propósito de esta escasez, de esta situación difícil. Y así
que cada uno de nosotros, en medio de las situaciones que se está enfrentando, podamos ver tu poder, podamos llenarnos de fe. Sepamos que tú eres el Dios que sigue deteniendo el sol, que sigue haciendo milagros más allá de lo que nos podamos imaginar. Yo sé que tú lo vas a hacer, Señor, y ponemos en tus manos este año 2026 para que sea un año lleno de tu compañía en nuestra vida, que podamos experimentar esa compañía cercana tuya y que podamos decir, como dijo Moisés, si tú no vas conmigo en este año 2026, no quiero ir. Que tú seas nuestro tesoro principal. Jesús, que tú seas nuestro Josué que nos lleva a conquistar los territorios. Que tu presencia sea la que nos aliente en cada desafío. Eso lo oramos, eso lo creemos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Tal vez en este tiempo, como estamos orando, tal vez algunos están en ayuno y tal vez regresando a las personas que tal vez no tienen una enfermedad o una escasez, pero que el Señor les pueda confirmar su sueño. De repente a alguien le puede dar pena, si es un atleta, orar porque quiere ganar la carrera, si es un hombre de negocios que quiere hacer buenos negocios. Yo creo que el Señor quiere esas cosas buenas para nosotros. Y si usted no tiene nada nuevo este año, yo quisiera retarle a que en oración le pregunte al Señor cuál es el paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente? No nos conformemos, sino que sigamos avanzando en nuestra relación con el Señor, pero también en lo que nos corresponde hacer aquí en la tierra. Yo creo que el Señor tiene cosas nuevas para nosotros este año, y si usted me está escuchando y estaba pidiéndole una señal, Señor, esta es la señal, le corresponde hacerlo, que si lo tiene usted en su corazón, póngalo en las manos del Señor, ore y demos pasos de fe. En nombre del Señor. Sí, yo quisiera hablarle a los jóvenes. Estando en Chile ahorita me di cuenta que hay N cantidad de jóvenes sin trabajo, sin estudio y todo lo demás. Pero si tú, mi querido joven, te sientes como sin esperanza, sin un sentido de la vida, te reto. Te reto a que invites a Dios a tu vida, que lo invites a tus sueños, a tus planes y en medio de tus necesidades, para que Él pueda transformar tu mente, tu corazón, y verás cómo el Señor va a guiar tus pasos, va a abrir puertas y te va a hacer sentir la diferencia entre caminar solo y caminar tomado de la mano de Él. Así es que, joven, no estamos perdidos. Dios está contigo. Así es. A mí hay dos cosas que quisiera recordarnos el día de hoy. Uno es que no dejemos de leer la palabra. Yo sé que llevamos 5 o 6 días leyéndola. Tal vez empezaste un plan y no es tiempo de tirar la toalla. Es más, ahora es cuando tienes que enamorarte de ella, porque ¿cómo vamos a confiar en un Señor que no conocemos? ¿Cómo vamos a confiar en un Dios que no conocemos si no leemos su palabra? Y creo que eso es valioso en esta temporada y es muy necesario que podamos profundizar en ella y entender esas perlas para nuestra vida. Y segundo, que cuando estábamos orando, quisiera tener la fe de un bombero, de entrar a un fuego y saber, esto lo vamos a apagar. Todo el mundo va corriendo hacia un lado contrario, pero yo voy con la fe del agua viva y llevo esta palabra, llevo esta convicción, llevo al Señor dentro de mí, sabiendo que van a suceder cambios, va a haber restauración, va a haber una vida diferente este año. Entonces, eso es lo que quiero dejarte, que no abandones la palabra y que tengas una fe tan audaz como la de un bombero cuando está entrando a un edificio, cuando todo el mundo está saliendo para el otro lado. Y recuerda, hagas lo que hagas, vayas a donde vayas, no vayas solo, ve con el Señor, vaya con Dios. Dios quede con usted y mañana volvemos a coincidir para seguir llenándonos de fe con el libro Sol Detente. Bendiciones. Vaya con Dios.